Bueno, el tema elegido para hoy, bueno, son las emociones que, bueno, siempre estamos hablando de emociones disparándola para diferentes lugares, pero en este caso vamos a hablar cómo las emociones impactan directamente en la salud y pueden tener una responsabilidad en el sobrepeso. Ajá, así es. Cuando nosotros hablamos, es bueno que nos pongamos de acuerdo a ver en cómo estamos encarando. En la Sí, Organización Mundial de la Salud habla que el sobrepeso es el desequilibrio entre el ingreso de las calorías que ingerimos y el gasto que hacemos de las mismas, ¿no? O sea, eso puede causar desde un sobrepeso hasta una obesidad mórbida, porque ahí hay una acumulación de grasa muy perjudicial para la salud. Lo que vos estás diciendo es que realmente muchas veces la ingesta de alimentos no tiene que ver con la función lógica que es comer para nutrirme, comer porque está rico, comer porque hay un festejo, sino que hay como un manejo nuestro de nuestras propias emociones que nos llevan a una ingesta inadecuada y también nos lleva a alteraciones biológicas en nuestro cuerpo, como por ejemplo puede haber un exceso de cortisol, que ya la hemos hablado muchas veces, es la hormona del estrés, pero ¿qué hace en el caso del sobrepeso? ¿Cuál es el rol que juega? Puede alterar el metabolismo y la forma en que se almacena la grasa. O sea, cuando yo estoy bajo los efectos estresores, sea de un estrés externo, interno, cuando se produce eso que es el estrés, que no me refiero a estar agotados, a estar cansados, sino que cuando nosotros vivimos como una amenaza de que no podemos afrontar todo lo que tenemos por afuera o por adentro, hay como una alarma que se dispara en la amígdala cerebral y eso desencadena ese proceso que nos prepara para el estrés, para escaparnos o para luchar, que hace que toda la sangre se vaya a miembros superiores y miembros inferiores y que deteriore en cierta manera el resto de los órganos porque quedan como inactivos, porque todo tiene que ir para enfrentar el momento de estrés. Pero claro. realmente a veces ese momento de estrés, esa amenaza no existe, la tenemos acá adentro. Y ahí cuando nosotros tenemos muchas veces ese exceso de estrés, ¿qué pasa? Hay gente que me dice, yo no como de más, estoy comiendo igual que siempre y he aumentado muchísimo de peso. Y ahí podemos hablar de una alteración del metabolismo, que es el proceso por el cual lo que nosotros ingerimos tiene un curso a lo largo del trayecto del organismo. Hay nutrientes que se van absorbiendo, que van a distintas partes del cuerpo, hay toda una química que intervienen todos los órganos de nuestro aparato digestivo, y bueno, en ese proceso también está el almacenamiento de grasas, que se produce cuando hay una ingesta muy superior a las calorías que yo gasto por el ritmo de vida que llevo. Pero cuando a veces yo tengo estrés, cuando a veces tengo emociones negativas, ¿qué pasa? Se altera el metabolismo. Se altera el metabolismo y también ese almacenamiento de grasas. Por eso, muchas veces es tan importante tener una vida emocional equilibrada, que busquemos tener un equilibrio en todos los órdenes de la vida, en nuestro cuidado personal, en los vínculos que tengo, en tomarme el tiempo necesario para mí, especialmente las mujeres que generalmente estamos sobrecargadas porque ocupamos de la casa y también tenemos que trabajar al mismo ritmo que el hombre, pero de pronto cuando estamos en casa el hombre viene cansado de trabajar muchas veces y para de trabajar, nosotras no paramos nunca, entonces estamos más proclives a este tipo de problemas. Y hay emociones como por ejemplo la Ajá. ansiedad es algo que el cerebro experimenta y produce cambios químicos que pueden llevar a comer compulsivamente buscando una sensación de calma.
y seguís comiendo y no encontrás qué es lo que te va a saciar, ¿no? Buscás Porque esto, no buscás... estás buscando algo, tengo ganas de comer, qué sé yo, de comer algo que hace mucho que no como. No, o sea, hay una ansiedad que se genera en mi sistema nervioso central que genera una compulsión a comer pensando que en la cantidad de alimentos que como voy a encontrar la calma. Obviamente, como el problema no es de apetito, no es que hace mucho que no como, no voy a encontrar la calma y sigo comiendo y esa conducta compulsiva me puede provocar muchos problemas porque el exceso de comida muchas veces es el responsable de enfermedades, al haber un sobrepeso, de índices de glucemia que empiezan a variar, que pueden terminar en una diabetes. Hay personas que por el tema hereditario tienen más proclividad a tal o cual enfermedad, pero nosotros tenemos que cuidarnos de esas emociones y darle a la emoción el curso correcto, porque a veces, por ejemplo, la tristeza también me puede generar la necesidad, estoy momentáneamente bajoneada, tengo una tristeza, entonces, ¿qué hago? Busco consuelo en la comida por algo que me Mando dolió, que me un kilo de lastimó. helado, por ejemplo. ¿Cómo? Me mando un kilo de helado, por ejemplo. Claro, un kilito de helado yo solita, ¿no? Se me va la tristeza porque siempre, cuando hay emociones por detrás que queremos resolver a través de la comida, siempre buscamos alimentos muy ricos en azúcares y harinas, o sea, bien chatarra la cosa, ¿no? O Mientras sea, más compacta, mejor. claro. Entonces vamos a saber que cuando comemos bajo la tristeza, cuando comemos bajo la ansiedad, cuando a veces tengo esos sentimientos negativos relacionados a mi autoestima, también es un camino equivocado, ¿no? A veces también puede ser el hecho de ser proclive a asociar la emocionalidad con la ingesta y el sobrepeso, hasta puede ser algo que se produce en la panza de la mamá. O sea, es algo hasta genético, ¿no? Pero sea cual sea, es algo que se tiene que manejar desde la emoción, no desde la Bueno, compulsión a comer. ujú. Qué importante, ¿no? Cuando comenzabas hablando, identifiqué tanto porque hablabas del cortisol y cómo esa necesidad del cuerpo de acompañar a esa emoción y entonces el metabolismo deja de funcionar como debería funcionar y bueno, y ahí el sobrepeso y todo lo que trae, ¿no? Todo lo que... Entonces hay que enfocarse ahí, ¿no? En tratar de ser un poco más positivos, en ver las cosas de otra manera, en de hacer una limpieza en los alrededores con donde yo me muevo, con quién me muevo, con quién me vinculo, que es lo que dijiste en el comienzo, y la verdad que nunca lo había pensado así, y me parece una herramienta valiosísima. Exacto, y la limpieza básicamente es de qué es lo que estoy sintiendo, porque por ejemplo, el miedo también es una emoción muy tóxica, ¿por qué? Porque el miedo, el mismo proceso del miedo es el mismo del estrés, se dispara en la amígdala, o sea, el mismo circuito del miedo es el mismo circuito del estrés, o sea que nos lleva al mismo lugar. Entonces, Mm. a veces tenemos que ver que emocionalmente tenemos miedo a tomar decisiones, tenemos miedo a enfrentar cosas nuevas, tenemos miedo a veces a engordar, a no poder, iniciamos un cuidado y tenemos miedo de no poder bajar. Bueno, toda esa emoción de miedo es lo que ayuda justamente en forma inversa. ¿Por qué? Porque nos hace el mismo circuito que el estrés y genera ese problema que es alteraciones metabólicas y el almacenamiento de grasas, ¿no? Ahora, también tenemos que ser sinceros, ¿no? Porque yo a veces me he encontrado con gente que me dice, no, yo tengo un problema metabólico, y cuando le pregunto qué comes y cuánto comes, realmente sería imposible que no tuviera ese peso si no comiera lo que como, ¿no? O sea, tenemos que ser, esta digamos que es una charla de amigas, para sincerarnos, pero esa sinceridad la tenemos que aplicar nosotros a nosotros mismos, ¿no? Es una sinceridad para que
para que salgamos adelante y podamos tener autonomía sobre nuestro propio cuerpo, porque la autonomía es un fin muy feliz. Cuando nosotros vemos los adolescentes que no quieren contacto con los adultos, que no te atienden los mensajes, que hay un montón de cosas, y a veces nos reímos y decimos, wow, todo lo que está haciendo es pasajero. ¿Por qué? Porque la adolescencia está luchando por su autonomía, por demostrarle a todos que puede solo sin el adulto. Y al final es muy feliz, ¿no? Cuando ya pasó la adolescencia y cambia la cosa. Bueno, eso lo podemos aplicar a nuestra vida también, ¿no? Nosotros tenemos que tener autonomía y si bien a veces seguir una dieta o algunas situaciones nos sirven para corregir malos hábitos, nosotros tenemos que pensar que tenemos que tener una autonomía propia con respecto a la alimentación. Yo tengo que pensar que mi cuerpo lo tengo que amar y le tengo que dar lo mejor. Siempre tengo que optar por lo mejor. Pero igual, escuchá, te hago una pregunta. Hablabas de cambiar el hábito, ¿no? Que tiene que ver con el hábito de la alimentación, que es todo un proceso también, dependiendo cuál sea la base de tu alimentación desde pequeño, es un trabajito. Pero creo que el trabajo más profundo está en las emociones, porque así como hay gente que se vuelca a comer, hay gente que cuando está mal o está muy nerviosa, no come nada, no prueba bocado. Exacto, porque en algunas personas, de acuerdo a la biología de cada uno, ya lo hemos hablado, nosotros genéticamente heredamos un temperamento, Claro. heredamos algo en nuestra forma de ser. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una personalidad, porque heredé una personalidad más ansiosa, o además se me junta con cuestiones que no puedo resolver y me genera ansiedad, obviamente voy a estar más expuesta a este tipo de cuestiones, ¿no? A comer compulsivamente y a comer sin cuidado. Pero yo tengo que darme cuenta que no puedo comer porque sí o lo que me gusta, sino darme cuenta que hay alimentos que nutren, que hay alimentos que son buenos para la piel, que son buenos para el intestino. Todos sabemos que la dieta mediterránea es lo mejor que hay a base de frutas y de verduras. Nosotros sabemos que carne, pollo, huevo, la proteína es muy sana y tenemos que evitar harinas, grasas y azúcares. Esos tres elementos no nos ayudan, o sea que tenemos que aprender a armar nuestro día de alimentación teniendo en cuenta esas cuestiones. Ahora bien, vos hablaste de las emociones. Sí, la ansiedad, la tristeza y la soledad son tres emociones que afectan mucho, ¿no es cierto? Porque la ansiedad es la respuesta de nuestro cuerpo a nuestra amenaza, pero eso hace que yo necesite hacer algo por eso. Sí. Y en lugar de tal vez hablar, porque hay muchas cuestiones que las podemos resolver hablando con una persona. Hay una situación que de pronto tal vez yo tengo que aclarar con alguien que me trae ansiedad. ¿Por qué me habría dicho esto? Y dijo tal cosa. Y a veces tengo que agarrar el teléfono o ir a la casa y charlar y decir, mira, esto, ¿qué pasa con esto, no? Y yo tal vez lo pueda resolver. Entonces, eso es importante. A veces soledad, el sentir la soledad me lleva a comer, cuando en realidad muchas veces... Ponele, hay gente que está sola y no es lo mismo sentir soledad que estar sola, porque podés estar con alguien y sentirte solo. Podés O estar solo, o disfrutar estando solo en silencio. O estar solo pero no sentirte solo. Exactamente. Exactamente. Muchas veces cuando nos sentimos solos nos focalizamos en nosotros y no nos damos cuenta que hay un montón de personas con las que podríamos compartir un momento. Podemos decir, ¿por qué no invitas a tomar un café a tal amiga? ¿Por qué no invitas a algún familiar tuyo, a una prima, a tu sobrina, a hacer algo que vos generes de adentro hacia el afuera y crear ese momento? No poniéndome en el lugar de víctima, ¿no? Con todo lo que vos estás diciendo y como para yo hacer un cierre yo y después darte la oportunidad para que hagas un cierre vos, sería algo así, a ver si lo puedo expresar. Cambiar los hábitos
de alimentación y también cambiar los hábitos emocionales. O sea, no comer, tratar de erradicar la comida chatarra en lo que tiene que ver con la alimentación y con lo que tiene que ver con las emociones, no dejar ingresar emociones chatarras y tampoco relaciones chatarras, porque todo esto te lleva a lo mismo, ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros tenemos que darnos cuenta que son dos esferas, las emociones y el cuerpo, son dos esferas que tienen que funcionar bien las dos. No tiene que ser una el tacho de basura del mal funcionamiento de la otra. O sea, mi vida emocional la tengo que cuidar mis vínculos, tengo que cuidar las relaciones, si tengo relaciones que no me convienen, decir, no, que esta persona siempre es lo mismo, siempre terminan las conversaciones en lo mismo, no me hace bien, y de pronto poder subrayar los vínculos con personas que son más saludables y saber que cuando estoy mal, la comida no es el camino, tengo que arreglarlo. Si tal vez es un problema serio que no lo puedo resolver hablando con una amiga o contándose, porque a veces hay amigas que son muy copadas y que de pronto dan muy buenos consejos. O sea, a veces los pacientes dicen, yo le dije a mi amiga tal cosa y me dijo, y yo dije 10, un 10 para esa amiga, que dio la palabra justa, que dio el consejo exacto. O sea que si bien a veces el psicólogo a veces tiene la última palabra por el hecho de lo complejo de esa emoción, porque a veces esa emoción es compleja porque viene arrastrada con vínculos parentales muy nodales, con personas muy importantes de nuestra historia. Entonces es un poquito más difícil desentrañar todo ese mundo emocional para que la persona sepa que la vía de solución no es la comida, sino es otra. O sea, cuando yo cuido mis emociones, como dijiste vos, cuido emociones que sean positivas, conscientemente trato de llenarme de esas emociones positivas, pero también tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que saber que yo tengo que hacer cosas prácticas, como por ejemplo saber que tengo que ingerir alimentos nutritivos, que tengan vitaminas, minerales, que aporten un bienestar a mi salud. No sea que tengo que comer porciones lógicas. Lo ideal es no comer de la fuente ni del paquete, de las galletitas, todo. Claro. Saber qué es la cantidad que estoy comiendo, ¿no? Exacto. Entonces yo voy a merendar y saco la cantidad de galletitas que voy a comer, cierro el paquete y meriendo o desayuno, ¿no? O sea, tratar de también decir, realmente esto es lo que yo tengo que comer, capaz que comiendo un poquito menos estoy satisfecha. Una cosa importante es comer lento, porque la saciedad se produce 20 minutos después de que se empezó a comer. Entonces, ¿qué pasa? Si yo como rápido, porque tengo hambre, cuando llegue a los 20 minutos habré comido de más. Claro. Cuando yo mastico lento, comer menos, porque esa sensación de saciedad me va a llevar tarde o temprano a los 20 minutos. En esos 20 minutos como de más, después ¿qué pasa? Me siento pesada, pero yo me hubiera sentido satisfecha mucho antes si hubiera comido un poquito menos. O sea, la planificación es muy importante, planificar comer saludable, abastecer mi cocina de alimentos saludables y ricos. Ahora viene el verano, hay frutas en el verano, hay frutas muy ricas, animarme a tener siempre ensalada de fruta, yogures, mezclar con gelatina. Hay realmente postres muy ricos que yo realmente puedo incorporar a mi vida sin pasar hambre, sin dejar de comer cosas ricas y también hacer lo que es muy lindo, planteármelo como un desafío y decir, para este verano me voy a proponer estar mejor. Vos fíjate que si una persona baja el 10% del peso de su cuerpo, reduce en un porcentaje altísimo la posibilidad de padecer enfermedades de todo tipo. Sí. ¿Por qué? Porque el bajar 10%, el peso corporal, reduce notablemente la inflamación. Y la inflamación es la plataforma sobre la cual se desarrollan las enfermedades.
Cuando bajo las grasas, baja la inflamación, entonces automáticamente voy a estar más saludable porque tengo menos posibilidades de enfermarme. Adquirir hábitos buenos de caminar, de nadar, hacer lo que yo pueda dentro de mi tiempo, invertir en el club. ¿No? Alguien dijo una frase que siempre la recuerdo, que nosotros tenemos que robarle los años al geriátrico para disfrutarlos en el club. Totalmente. Escucha, Edith, se me ocurrió con todo esto que estamos hablando, hablaste de la ansiedad, hablaste de, bueno, de esas emociones que por ahí nos inundan, de los miedos, y se me ocurrió que el próximo tema, si a vos te parece bien, hablemos sobre la gente que sobrepiensa. ¿Qué pasa con sobrepensar? Porque ahí también hay un desencadenante de un montón de cuestiones de salud. Así que, ¿te parece bien que enfoquemos por ahí en la próxima charla? La rumia mental. Tucu, 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 picanita, que es tremendo porque es una de las cosas que más energía nos roba. Qué bárbaro. Nosotros, para lograr ser exitosos, para lograr lo que nos proponemos, necesitamos energía. Todos tenemos un quantum energético y no nos damos cuenta que el sobrepensar, la rumia mental, nos quita un montón de energía para poder enfrentar desafíos nuevos y poder animarnos a otros horizontes saludables y divertidos. Y armar un campo exitoso, porque esa energía que le metes a eso, que a veces son pensamientos fantasmas, cosas que no existen también, ¿no? Edith, cerrando, decir a la gente dónde te puede encontrar en las redes y hablarle de tu libro para que también aquellos que te están escuchando por primera vez puedan disfrutar de ese de tus valiosas letras. Bueno, en Instagram, Edith Monchau, y también en Facebook, y el libro Corazón Inteligente lo pueden adquirir fácilmente en Mercado Libre, hay muchas librerías que lo venden por allí, y también en Belgrano está Librería El Túnel, en Capital, Boedo 99, Librería Peñel, Librería Su Imagen, en Rivadavia 3474, pero lo googlean y aparece, libro Corazón Inteligente, Edith Monchau, y es un buen regalito para las fiestas. Regalátelo o regaláselo a la persona que quieres mucho. Ahí está, escuchá, el próximo miércoles hablamos de cómo dejar de sobrepensar. Ok, un beso grande a vos y a todos nuestros amigos. Chau, chau. Chau, chau. Chau, hermosa, te quiero mucho, gracias. Bien, chau, Cris, buena semana. Chau, chau. Chau, chau.